Hola, muy buenas noches a todos, muy buenas tardes, dependiendo del país que se encuentren. Bienvenidos al tercer Congreso Internacional de Transformando la Educación. Hoy tengo el gusto de presentar a Divi Yarse desde Medellín, Colombia, con un tema muy especial que vamos a ver esta parte del conocimiento de, de la música, de esta parte de tejiendo inteligencia en neuromúsica lúdica, juego, arte y conciencia. Así que aquí se las dejo y espero que disfruten y aprendan bastante. Bueno, muchas gracias, Arley. No encuentro por dónde veo mi pantalla. ¿Dónde me voy a mi pantalla? Ahí se ve la ¿Cómo hago pantalla. acá? No, sí, pero yo no la estoy viendo para controlarla. Entonces, tengo un problemilla acá técnico. Espérate, yo miro si esto es de acá. ¿Cómo hago esto? Cierro acá. Ay, no, no, no puedo cerrar eso acá. Hola. No puedo mirar cómo hago para controlar mi video. O me tengo que ir a mi video. No, no, me tengo que ir acá y ir pasándome para allá, para acá. Listo. Sí, va a tocar así. Bueno, gracias. Bueno, listos. Entonces, voy a hacer mi presentación. Muy buenas noches a todos, a los que pudieron asistir esta noche. Muchas gracias y a los que van a ver este video también después. Muchísimas gracias también por verlo. Bueno, mi presentación trata del tema tejiendo inteligencias, como decíarle, de neuromúsica, arte lúdica y conciencia. Vamos a ver un poco de mi estrategia y de lo que yo utilizo en mis clases y de ejemplos que yo he tomado de otros profesores y de otras personas y en entidades con las que he recibido capacitación, aprendizaje, tanto en estudio profesional como capacitaciones informales. Entonces, bienvenidos todos. Bueno, aquí una pequeñita presentación mía. Yo soy Divi Yarse, soy licenciada en música, estudié algunas cosas como ustedes lo pueden ver ahí. No me voy a quedar pues hablando de mi hoja de vida. Vamos a ver un videito que dura 1 minuto, que este video lo hice hace algún tiempo cuando estaba estudiando el máster, que digamos hace una reflexión al respecto de cómo se ve, digamos, de una manera generalizada la educación. Entonces, bueno, Arley me puede decir si se escucha, ya voy a ponerlo y me comentas si se escucha el video. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Se ve, pero no se escucha. ¿En serio? ¿No se Yo ve? escucho, maestra, yo escucho bien. Sí. Ah, Sí. bueno, listo. Espérate, yo devuelvo el pedacitico para que lo puedan ver desde el principio. Muy bien. No importa si no tenía sonido, era música de fondo que tenía, no se decía nada, simplemente era como para que vieran las imágenes. En esta reflexión, digamos que hablo de todas las cosas que han evolucionado al respecto del mundo, el transporte, los teléfonos, la tecnología, muchas cosas, pero la educación se quedó allí.
atrasadísima. Entonces, digamos que parte de, digamos, muchos conflictos sociales que tenemos es que no tenemos una educación a la que los gobiernos le invierten recursos para poder mejorar en esto. Después de esta pequeña reflexión que hice acá, vamos a hacer un jueguito. Comencemos con un juego. Este juego lo utilizo bastante siempre antes de clases. Este juego funciona con adultos, con niños, con jóvenes, con cualquier persona. Es un juego en donde hacemos neuromúsica, digamos que es una especie de gimnasia mental. Entonces yo les voy a pedir que porfa prendan sus cámaras para que podamos hacerlo, para yo verlos simplemente. Solamente la cámara, les va a pedir que la prendan porfa para verlos. Y vamos a comenzar, me quito las gafas, vamos a comenzar mostrando los pulgares. Entonces ustedes me imitan todo lo que yo haga con las manos. Y antes de comenzar el jueguito les diré, este es un juego de activación neuronal, cerebral, emocional, en el que los niños o los jóvenes o los adultos se preparan para recibir las clases. Tenemos los estudiantes acostumbrados a que están 5 o 6 horas y queremos que esas 5 y 6 horas en el salón estén quietos y callados, porque ese es el modelo de educación en el que estamos y deben ser serios. Jugar es muy difícil o casi un pecado, casi visto como pecado. Es muy importante la activación antes. Tú llegas a las 6 de la mañana al colegio, a la universidad, a donde sea, y llegas todavía estás cansado, estresado, todavía tienes sueño, muchas cosas. Con un jueguito de estos podemos activar nuestras neuronas. Entonces, yo lo voy a hacer y ustedes me van imitando. Ah, por ahí vi a María Elena. Entonces, voy a poner los pulgares y luego vamos a poner los meñiques. Listo. Lo voy a hacer como se lo enseño a todos los estudiantes. Entonces, dice así. Y dice, trunchi, tatahue, trunchi, tatahue, trunchi, tatahue, trun. Ahora vamos a sacar los meñiques. Trunchi, tatahue, trunchi, tatahue, trunchi, tatahue, trun. Ahora vamos a hacerlo de a cuatro con cada dedo. Y trunchi, tatahue, y cambia. Trunchi, tatahue, trunchi, tatahue, y cambia. Trun. Ahora vamos a hacerlo de a dos. Trunchi, tatahue, tatahue, trunchi, tatahue, trun. Ahora vamos a hacerlo de a uno. Trunchi, tatahue, trunchi, tatahue, trunchi, tatahue, trun. Muy bien. Hasta ahí es muy sencillo. Ahora vamos a poner una mano con pulgar y la otra con meñique, que aquí es donde viene ya el juego de neuronal, neuromúsica, la gimnasia mental. Entonces dice así, trunchi, tatahue, y cambia, trunchi, tatahue, trunchi, tatahue, trun. Ahora de a dos. Trunchi, tatahue, trunchi, tatahue, trunchi, tatahue, trun. Ahora de a uno. Trunchi, tatahue, trunchi, tatahue, trunchi, tatahue, trun. Bien, por ahí vi a María Elena haciendo el ejercicio, muy bien. Este juego, pues, como les decía, es un juego activador, existen muchísimos, y uno como docente se puede inventar algunos juegos para que ellos estén siempre activos. Les recuerdo, es un juego que no solamente se hace con niños, también se hace con jóvenes y adultos. Todos tenemos capacidades increíbles, entonces todos podemos hacer muchísimas cosas con nuestro cuerpo, con nuestra voz. Y nosotros como docentes tenemos, digamos, ese deber de incentivar a nuestros estudiantes. ¿Y por qué no hacerlo por medio del juego? El juego para mí es una herramienta muy importante dentro de la enseñanza de la música, porque yo soy profe de música, pero resulta que también soy profe de inglés, entonces yo también utilizo muchas herramientas para enseñar jugando, sean niños o sean adultos, y de verdad me dan muy buenos resultados. Bien, ahora vamos a hablar de un tema que es muy, digamos, a uno
digamos, si ustedes se acuerdan de pronto de ese profesor chévere que les enseñó jugando, que les enseñó haciendo muchas cosas artísticas y que siempre los incentivaba a hacer cosas divertidas. Esos profesores nos dejaron en la vida las experiencias cristalizantes y a veces, y en muchas ocasiones, con esos profesores descubrimos que nosotros teníamos algunas habilidades, por ejemplo, pintar, dibujar, no sé, hacer esculturas con arcilla. Descubrimos que teníamos habilidades para cantar o para bailar. Nos dejaron experiencias cristalizantes que nos mejoraron, digamos, la calidad de vida, que nos ayudaron a ser adultos más expresivos, pero también existen esos profesores que yo creo que también los recordamos, que nos enseñaron con dolor. Son profesores que también traen un dolor guardado y que, incluso cuidadores, no necesariamente profesor, cuidadores también, que nos enseñaron desde el castigo, desde la humillación, desde las amenazas. Entonces nos dejaron a veces lo que son experiencias paralizantes. Ese profesor que le dijo a usted, usted para eso no sirve. Ese es un profesor que le dejó una experiencia paralizante a ese niño, porque los niños creen todo. Usted le dice, usted es una persona gigante, grande, y él se lo va a creer. Pero si le dices que él es una, ay, no, usted no sirve para nada, él se lo cree también. Y hoy en día tenemos muchos adultos con muchísimos problemas emocionales, podríamos decirlo así, porque lo traen desde su infancia con personas que les dejaron experiencias paralizantes. Y son cosas que, como la misma palabra lo dice, lo paralizan, no le permiten aprender o ir más allá. Em, Todo esto para que vayamos a una actividad. Espérate que sí funciona así. Vamos a jugar a contar. Yo les dije que el juego yo lo utilizo para enseñar inglés y música, pero también, ¿por qué no enseñar a través del juego matemáticas? Muchos profes hacen muchas cosas divertidas para enseñarle a los niños. Esto yo lo aprendí en la metodología Waldorf. Entonces, es un jueguito en el que no le decimos al niño que le vamos a enseñar las tablas de multiplicar, pero jugamos y ellos aprenden las tablas de multiplicar y eso pareciera que fuera mágico, pero es a través del juego. Entonces, vamos a hacer algo. En la palma vamos a decir los pares en voz alta, pero en los impares lo decimos mentalmente con clic. Listo, vamos a contar de dos en dos hasta el 20. Entonces, en la palma, números pares y lo decimos en voz alta. En los clic, impares, pero lo decimos mentalmente. Yo lo voy haciendo y lo van haciendo conmigo. Entonces dice así: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Entonces ahí lo que hicimos fue básicamente la tabla del 2, contar de dos en dos, múltiplos de dos. Pero no le decimos al niño que vamos a hacer eso, porque igual lo predisponemos, o al niño, o al joven, o al adulto, lo que sea. Lo que siempre vamos a manejar es, vamos a hacer un jueguito. Igual lo pueden hacer ustedes con la tabla del 3 sin decir que es la tabla del 3. Entonces usted se inventa tres movimientos que cuando vayan a decir los múltiplos de 3 entonces ese movimiento con voz alta. Entonces ya ustedes se inventan sus metodologías y sus jueguitos y sus estrategias. Entonces es un juego muy divertido. Bien. Vamos a seguir ahora con la educación en los países que le inviertan en la educación. Generalmente todos están hacia el lado de Europa, Asia. Y digamos que en Latinoamérica hay muy pocos que le invierten en la educación verdaderamente, en capacitación de docentes, en infraestructura, en programas, en alimentación, no sé, muchas cosas que están englobadas dentro de la educación. Como también hay países que, digamos, no le invierten mucho porque no tienen recursos o dependiendo del estado en el que se encuentre, como por ejemplo hay países que están en guerra, ya ahí es un poco difícil invertir en educación porque están en una situación bastante conflictiva. Colombia es uno de los países en donde, aquí por ejemplo vemos, antes de pasar a Colombia, vemos los países en donde hay mayor desescolarización o países con pobreza educativa. No me voy a quedar para no demorarme mucho. Y en Colombia tenemos también digamos, un déficit de educación al respecto de muchas cosas. Tenemos que los mayores factores que influyen en la pobreza educativa
está la pobreza, la desigualdad, ya sabemos que Colombia es uno de los países más desiguales en el mundo entero, falta de recursos, conflictos armados y crisis humanitarias, discriminación. Colombia también tiene un grande y grado índice de discriminación. Guerras, como ya lo mencionaba ahorita, corrupción, que Colombia también es uno de los países muy corruptos, y el desplazamiento violento, que somos, creo que, de los primeros en ese conflicto y en ese problema grave. Bien, esto lo quería hacer como haciendo un pequeño contexto al respecto de lo que es la educación en general. Entonces ahora voy a hacer una pregunta incómoda. Si nosotros no invertimos en la educación tradicional y normal y la educación formal, pues Colombia no invierte muchísimo en lo que es la cultura o la parte artística. Es muy poco el resultado, el recurso, perdón, que se le invierte. Y si invierten, entonces las entidades que manejan los recursos empiezan a cogerla para sí mismos, para beneficios propios, para, ya lo sabemos, enriquecimiento ilícito, muchísimas cosas que suceden desde los ministerios y los operadores. Eso es digamos, como una cadena. Entonces nunca hay recursos. Digamos que la música, en el aspecto de la música, lo tienen ahí como un relleno, como si sobra, como si podemos hacerlo, pues se hace. Pero no es que sea el factor importante. Entonces, la pregunta que yo hago es cómo, cuándo y quién va a invertir en la educación artística, musical y en la cultural de nuestro país. Sería una pregunta que podríamos hacernos todos. ¿Quién lo hace? Desde el Estado, desde el gobierno, ¿quién lo hace? Entonces, es una cosa que debemos cuestionarnos todos, porque ya sabemos también que todo lo que sea arte y música son la base fundamental para el pensamiento crítico de las personas. También es muy importante lo que yo les vengo diciendo desde el principio, el jugar. El jugar está innato en la humanidad, está implícito. Nosotros nacimos jugando. La humanidad nació jugando y la naturaleza de la humanidad es jugar. La naturaleza de los niños es jugar. Entonces, ¿por qué no jugamos con ellos en el preescolar? Ya no juegan en el preescolar, ya dejan un montón de tareas que en realidad se las dejan es a los papás. Hay que jugar con los niños. Esa es la base de su vida, de su vida social, de su vida emocional, de su vida sentimental, neuronal. Jugar. Jugar es muy importante. Bien. Si están moviéndose, sí. Bien, ¿qué es juego y qué es lúdica? Es muy importante que nosotros lo tengamos claro también. Jugar en sí es la esencia en donde participamos en una actividad recreativa y los docentes aprovechamos las actividades del juego para enseñar lo que queremos enseñar, y donde los niños van a aprender lo que necesitan aprender o los estudiantes de cualquier área necesitan aprender. Entonces, los docentes somos los, digamos, responsables directos de utilizar el juego de una buena manera para que aprendan lo que nosotros queremos, que ellos aprendan sin tener que ser una clase ladrilluda o un tema, pues, problemático o que los dejemos ahí 2 horas escribiendo o que tienen que copiar una tarea. Jueguen, jueguen bastante. Y la lúdica en sí se refiere al uso de ese juego y la recreación. El emprendimiento que yo tengo, por ejemplo, que por ahí salen unos logotipos, es ludoteros. Ludoteros es las personas que practican lúdica. Esa es la base del nombre de mi emprendimiento. Bien, en estas fotografías les cuento que yo trabajé en una escuela Waldorf en San Andrés Isla y allí todo lo hacíamos jugando y teníamos una parte muy importante y era la huerta. Los niños sembraban y luego cosechaban. Era una actividad que ellos disfrutaban muchísimo. Así que si ustedes tienen la oportunidad en su casa, en su colegio, en su escuela de sembrar con los niños, háganlo. Esa es otra actividad que digamos que hace una epigenética en ellos. Luego hablaremos de epigenética. Los convierte en otras personas, más humanas y más sensibles, agregando a esto la música, el arte, cualquier tipo de arte. Entonces aquí los niños, por ejemplo, aprendieron a tocar flauta, también cantaban, los niños hacían la fiesta de los oficios, en donde todos ellos no se disfrazaban, sino que se vestían de personas que hacían diferentes labores de bomberos, de ingenieros, de arquitectos, de presidente. Y ellos hacían, digamos, los oficios y aprendían a hacer ciertas cosas que en una escuela normal no lo hacían. Bien, estas son, digamos, imágenes de mis clases con las que he trabajado, digamos, más recientemente.
en donde también practicamos el mindfulness y, digamos, el yoga. No le decíamos yoga, pero le decíamos, sí, una clase de estiramiento corporal, en donde el cuerpo lo preparábamos para poder ir a cantar. Nosotros teníamos que hacer, digamos, montajes de canto, pero también teníamos que tener unas coreografías o unos movimientos. Estas clases que las hacía con la propia Elizabeth Ramírez, que es una dura en cuanto al trabajo corporal, lo hacíamos en conjunto, yo montaba las canciones, ella montaba el cuerpo y salían unas cosas muy expresivas, muy bonitas y los chicos, no solamente por lo bonito, sino que el trabajo interior que se hacía era fantástico y ellos lograban hacer muchísimas cosas y, digamos, superar ciertos miedos, superar pánico, superar temores, los tímidos iban saliendo de esa caparazón tímida y con ellos mismos también preparábamos el material que íbamos a utilizar dentro de esas coreografías, como por ejemplo que aquí vemos una fotografía en donde los chicos tenían ya los abanicos, que los utilizamos en unas canciones que hicimos luego. Yo utilizo bastante, como les digo, el juego en mis clases. Aquí estamos haciendo un jueguito, se oye bajito porque así lo puse. Estamos haciendo un jueguito que es de pasarla. Ellos pasan, esto eran unas semillas que yo recogía en la playa y aquí trabajamos la motricidad fina, la motricidad gruesa, el ritmo, la entonación, la concentración y el trabajo cooperativo y colaborativo. Tienen que pasarse la semilla en el momento que es y que nadie quede sin semillas. Lo hice muchísimas veces con otros grupos, como lo podemos ver acá. La profe que está al lado izquierdo de blusa negra, ella es la profe Elizabeth con la que trabajábamos, que les comenté que hacíamos un trabajo corporal muy bonito, de la que aprendí muchísimas cosas. En la anterior lo hicimos con unas claves de madera, aquí lo hicimos con vasos, una vez lo hicimos con zapatos, le dimos a cada niño que cogiera su zapato. Entonces se trabajan diferentes texturas. Aquí lo hice con unas chicas que estaban presentándose para ser monjas, eran adolescentes y jóvenes. Entonces aquí ustedes pueden ver el trabajo de lateralidad que se hace. Y con estos, como eran más chiquis, lo hicimos muchísimo más despacio. Pero son jueguitos que les ayudan muchísimo en la motricidad y en la lateralidad. Bien, dentro de las metodologías que yo utilizo, yo como profe, dentro de la música o el inglés o lo que vaya a hacer para enseñar es estas pedagogías. La pedagogía Waldorf, que yo la aprendí pues cuando trabajé en aquella escuela. La metodología ORF, que la aprendí en la Fundación Batuta, que donde esa metodología es muy, digamos, trabaja el tema social, donde todos los niños que están en el grupo deben aprender a tocar todos los instrumentos, deben aprender a cantar todas las canciones y deben participar en todo. La Kodali, que está bajito, es una metodología que también trabaja todo lo social, digamos, todos tienen que aprender lo mismo y trabaja desde la música folclórica de la región. La Suzuki habla de, Suzuki decía, si tú aprendiste por imitación el idioma, ¿por qué no aprender la música, que también es un idioma, por imitación? Y la metodología BAPNE, esa es un poquito más reciente, trabaja todo lo que es neuromúsica, percusión corporal, todos los juegos que hicimos ahorita de lateralidad y mezclarlas con canto y movimiento. De mi parte, yo también utilizo las inteligencias múltiples, que allí yo veo, por ejemplo, las fortalezas que tienen las personas para cada cosa que vamos a hacer en clase. Y el mindfulness lo utilizo también para relajar, para concentrar, para calmar emociones. Y es muy importante pues que dentro de todas las artes que pudieran existir en las escuelas y colegios, existieran el teatro, la danza, la pintura y todas estas que menciono aquí a los lados. Todas estas incitan a los estudiantes a que abran su pensamiento y sus ideas y que, digamos, que hagan un panorama más amplio de lo que es la vida en sí. Y los ayuda, obviamente, a crear su pensamiento crítico. Aquí vamos a ver un cuaderno de la metodología Waldorf, en donde los chicos, bueno, primero que todo, los cuadernos de la metodología Waldorf no tienen rayas, ellos son planos, blancos. Los niños, desde la portada hasta el final, ellos decoran su cuaderno. Aquí hay algunos dibujos, por ejemplo, que pasan ahí, que son como unas estrellas y eso, como este, trabajan las matemáticas. Lo que hicimos ahorita con las tablas, ellos lo hacen también con dibujos.
Entonces, es una metodología que incita a los niños a que aprendan a través del juego y el arte específicamente, y bueno, muchísimas otras cosas que se van más a lo espiritual, a lo humano. Voy a adelantarlo un poquitín para no quedarnos ahí. Bien, estos instrumentos que vamos a ver acá son los instrumentos de la metodología ORF, que son esos que ustedes ven ahí, no son marimbas, son xilófonos, los más pequeñitos, los de madera, los xilófonos son de madera, perdón. Eh, los metalófonos, bueno, están al fondo, que no se ven mucho, que son de metal. Y los sistros, que son estos chiquitines aquí. Atrás están los niños que tocan flauta y además de eso debían cantar. En la próxima canción los niños cambiaban de lugar, entonces otros tocaban estos y estos iban a cantar o tocar flauta. Con estos instrumentos se trabaja la lateralidad, la motricidad fina, gruesa, la entonación, la afinación, la concentración, el trabajo cooperativo, colaborativo, siempre todo en bien común. Si uno se equivoca, si uno falta, daña la presentación. Siempre va a ser un trabajo conjunto. Bien, aquí es donde les muestro que estábamos haciendo un trabajo corporal antes de empezar a cantar. Estos movimientos, por ejemplo, ayudaban a que los chicos sacaran sus movimientos para la coreografía que necesitáramos. En este video que vemos acá es ya un coro de adultos en el que trabajé el año pasado. Y en esta canción, por ejemplo, hicimos una canción de saludos en donde la gente interactúa entre ellos y la cantaron en inglés. Ellos siempre decían, no, nosotros no es que vamos a cantar en inglés. Lograron cantar en inglés. Y todo lo logramos a través de juegos. Esta es una canción muy jugada con la que aprendimos a hacer saludos en inglés. Muy bien, aquí lo hicimos en español con otros chicos de otra escuela. Era el mismo ejercicio y lo estábamos aquí preparando para una presentación navideña en donde era el pueblo que se reunía y se saludaban y luego venía la presentación navideña. Entonces siempre todo tenía un objeto. Y aquí lo hicimos con niños y también lo hicimos en inglés. Los chicos eso aprenden rápidamente y más si uno está jugando y la cosa está divertida, ellos se la aprenden pero de una. Eso es una cosa que es mágica. Y bueno, aquí hicimos el mismo ejercicio, pero los niños ahora estaban en círculos, de adentro y de afuera. Entonces se tenían que mover para un lado el círculo de afuera y el de adentro se movía para otro lado. Aquí se trabaja la coordinación también, por ejemplo. Bien, aquí hicimos un trabajo conjunto con los niños de una escuela y los papás. Los papás entraron a la clase, participaron de la clase, hicimos lo que hacían los niños en la clase con los papás y se dieron cuenta de la importancia de lo que es el manejo del cuerpo dentro de la música. Porque muchos papás decían, ¿y qué hacen allá? ¿Qué cantan y van y bailan? ¿Qué es lo que hacen tanto? Entonces los llevamos un día y se dieron cuenta de todo lo que nosotros podíamos hacer y de lo que ellos también eran capaces de hacer y que no lo sabían. Entonces aquí les muestro ahí un pedacito. Está muy bajito el volumen porque yo pues yo lo edité así para que pudieran, para no interrumpir cuando yo estoy hablando. Aquí hicimos un espacio donde hicimos juego abierto, entonces empezamos a jugar con ellos para que ellos tuvieran un momento de relax. Este ejercicio es muy chévere hacerlo porque ponemos diferentes ritmos, diferentes canciones. Y el objetivo del juego es que ellos manejen todo el espacio, porque la gente siempre trata de acumularse en un punto o de hacerse en una esquina o de recostarse a la pared. Entonces, con estos juegos, por ejemplo, lo que hacíamos era que ellos se tenían que mover indistintamente en cualquier dirección sin tocarse, sin chocarse, porque los niños también tienden a eso, que se empujan con el hombro, que se dan un golpe, que se pegan. El objetivo era no tocarse, mirarse a los ojos, que eso le cuesta muchísimo a la gente, mirarse a los ojos, entonces hacer una ejercicio en donde se miraban a los ojos y bueno, y cambiábamos de diferentes actividades en cada canción. Y cambiábamos de ritmo, porque cada canción tenía un ritmo diferente. Aquí volvimos a hacer un ejercicio de relajación antes de la clase y preparar a los niños. Aquí hicimos un taller con los profesores. Estos profes son unos duros en el juego, una cosa increíble. Entonces hicimos un intercambio y nos enseñábamos entre todos
Aquí, por ejemplo, en la misma canción anterior, en la que se trabaja la lateralidad, coordinación, atención, imitación, porque es muy importante, seguir instrucciones es muy importante también. Y míralos ahí, estaban locos moviéndose porque no sabían cómo mover los brazos, pero lo intentaron y se divirtieron muchísimo. Este trabajo lo hice aquí con unos chicos de un grupo que se llama Pasión Pacífica y ellos se están preparando para ser cantantes, cantantes solistas. Entonces tuve la oportunidad de hacer ese taller con ellos allí y me pareció que, uf, bacanísimo, porque son personas que están siempre receptivas y los cantantes necesitamos el cuerpo para expresar, ¿no? Entonces jugamos bastante, hicimos bastantes juegos ese día del taller. Aquí también fue con unos profes, un taller que hicimos una vez. Esta profe que ustedes ven por acá de negro con el cabello largo, uf, es una dura, ella se llama Saba. Y el profe de camiseta verde es el profe Freddy Lafont, que con él aprendí muchísimas cosas de percusión corporal. Él es un duro en la percusión corporal, canto y bueno, y también temas de dirección coral. También me enseñó bastantes cosas. Aquí volvimos con los cantantes de aquella noche que hicimos unas expresiones como si fuéramos guerreros. Y este es un calentamiento corporal en el que es pura lateralidad y concentración y además memoria. Y bueno, ¿qué se logra al tener todos estos, digamos, todas estas metodologías en un salón de clases? Pues las personas logran mejorar su seguridad en sí mismos, autoestima. De hecho, tengo una profe, es que una ex estudiante que me dijo que ella había logrado mejorar su seguridad y ahora se para al frente en el coro, de allá antes de que se hacía escondida. Con el coro de familias, que es la foto que está aquí abajo, donde están todas de camisa de cuadros, tuve una experiencia muy linda. Y es que era un coro muy menospreciado. Y cuando yo llegué, yo dije, los voy a poner a cantar en inglés. Entonces ellos me dijeron, no, que vamos a cantar nosotros en inglés, que vamos a poder. Y sí, cantaron en inglés, lograron cantar en inglés y bailar, cantar y moverse, que era una cosa muy importante que yo veía que no lo lograban. Yo los conocía desde hace tiempo. Y no solo eso, sino que también dentro de sí mismos, o sea, como personas, ellos lograron una apertura hacia ellos mismos, mejor autoestima, como les decía, mejor seguridad, creyeron más en ellos mismos, mejoraron su expresión corporal, o sea, se lograron muchísimas cosas. Desde lo que yo he detectado, pues aquí puse una listica y pues ahí ustedes la pueden mirar para que no nos quedemos aquí toda la noche hablando de los resultados. Este es un concierto que hicimos con ese coro precisamente, en el que hicimos una presentación muy linda. Y bueno, para no quedarnos acá toda la noche, voy a adelantar un momentico. Y bueno, ese era el último videíto. Y bueno, muchísimas gracias. Estoy agradecida con todos los que pudieron entrar. Em, ya, Arley, si tú quieres decir alguna cosita. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos. Excelente presentación. Sí, lo que dices tú, en muchos países no están de acuerdo. Primero, yo digo que primero es el dinero y también por experiencia mía me he dado cuenta que también hay en escuelas, instituciones educativas que no les gusta esta parte. ¿Por qué? Porque yo he ofrecido los servicios míos en algunas instituciones educativas para hacer el yoga con los niños, el mindfulness y varias cosas. Le dicen a uno que sí, pero a lo último no hace nada. Y eso que le estoy ofreciendo gratis. Para mí, digamos que la experiencia que tuve en México fue maravillosa, fue bonita, porque uno hace estas cosas de plantaciones, de juegos, de yoga, y lo que hacen ellos es que llaman otra institución para que lo copien. O sea, invitan a otra para que miren lo que no está haciendo. Entonces lo que hace hoy, lo reconocen a uno y mandan a hacer las cosas. Entonces van esos dos factores. Primero el dinero, que si uno pues cobra, tienen que pagar. Lo otro es que muchas veces no todas las instituciones quieren hacer esto, porque así sea gratis, tampoco les gusta. O muchas veces dicen que no tienen tiempo, que ya tienen programado todo eso, pero esto es excelente en la parte de neuroeducación. Te imagínate, si Mm. no lo hacen con los niños,
sí que menos van a invertir plata y tiempo con los maestros y profesores para enseñarles neuroeducación, qué es lo que tienen que saber más, cómo funciona el cerebro del niño y la parte del aprendizaje de cómo enseñarles. Me gustó Claro, esa parte y no de que solamente los niños, sino todos los estudiantes, jóvenes y adultos, los que están en la universidad. Es que todos estamos en un proceso de aprendizaje siempre. ¿Y por qué no saber de esto, no? y buena toda esa parte donde dices que sabes un poco de diferentes metodologías, pero no sé si se faltó una o esa no la has conocido o no sabes nada, esa la que es la Montessori, que también es muy efectiva y muy buena. Sí la conozco, pero no la aplico. Yo aplico, digamos que yo me casé con estas que tengo aquí. No quiere decir que no aprendo más nada, no quiere decir que no estoy abierta, sino que, digamos, me han funcionado durante todo este tiempo. Y yo siempre estoy como investigando acerca de cosas nuevas para poder incluirlas dentro de la metodología que utilizo. Exacto, porque esa Baldor es, wow, es súper. Sí. Esa me encanta a mí, me Es fascina a mí. mágica, para mí es Y, mágica. y como eso tiene que ver con el cuerpo, mente y alma, desde que el niño Exactamente, nace, desde el vientre, entonces enseña mucho lo que es quién es uno, conocerse uno mismo, pues el niño y quién es él y qué va a ser él. Excelente. Espero que las personas que estén aquí, que les haya gustado y por favor que puedan compartir este video que yo después lo voy a poner en YouTube ahorita. Le paso el enlace a la licenciada Divi para que lo puedan publicar ustedes y enseñarlo a las más personas. Que lo bueno es que este no se va a conocimiento acabar. llegue primero a los docentes, porque, o sea, yo hago una pregunta, ¿qué clase de docentes quieres ser tú? Claro, claro. ¿Un docente que solamente quiere es trabajar o laborar por dinero o, o ser el mejor docente de la institución y que los Se va a niños tengan acabar. ese afecto y esa empatía para todos? Claro, sí, eso es cierto. Y bueno, antes de que se corte, muchísimas gracias a todos porque asistieron. Gracias a Arley por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti. Esperemos que nos veamos en el cuarto Congreso Internacional de Espero que Transformando sí. la Educación. Espero que sea más internacional con otros ponentes. Y muchas gracias a ti. Me gustó mucho este video. Lo voy a compartir para que la gente aprenda de que la música, el arte, activa toda esa parte de los genes, neuronas y sobre todo en el proceso de crecimiento del niño, que se va expandiendo toda esa diversidad cognitiva para que tenga más empatía y emociones y sepan aprender sobre lo que es la música y el arte que llegan mucho al corazón. Muchas Claro que gracias, sí. Divi. Gracias a ustedes Te también. agradezco a ti, te agradezco a las personas que estuvieron ahí. De pronto ya cuando lo publique, si tienen alguna duda o algún comentario, con mucho gusto. Muchas gracias, Ah, bueno. bendiciones. Hasta luego. Muchas gracias. A Chaito. ti. Chao. Chao. Y muchas gracias. Gracias, María Elena, por haber Excelente asistido. presentación. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Nos vemos. Ah, nos vemos. Chao. Chao.